En esta mesa se han abordado las claves que podrían explicar por qué se produce ese entorno convulso en el cual vivimos actualmente. Se ha puesto de manifiesto que realmente muchas de las certezas que creíamos que teníamos sobre cómo actúan los actores internacionales y qué podemos esperar en los próximos años, pues han saltado por los aires. Al final tenemos que abrazar la incertidumbre, desarrollar estrategias que nos permitan adaptarnos a cambios que no solo se van a producir de manera muy profunda, sino a veces con un ritmo que nos deja un poco desorientados. Entonces, se ha hablado de lo difícil que es hacer prospectiva sobre ese tipo de entorno, pero al fin y al cabo es una necesidad. La incertidumbre va a formar parte de nuestras vidas porque los consensos que parecía que habían llegado para quedarse, las relaciones que parecían que eran muy sólidas entre Estados, pues vemos que no lo son tanto. Hay liderazgos políticos que al final replantean todo ese escenario y esto pues, nos obliga a ser muy versátiles. Por lo tanto, tanto a nivel español como europeo, tenemos que empezar a buscar nuestro espacio en un lugar donde las cosas pueden cambiar de manera muy rápida. Los factores que han determinado este cambio de escenario, buena parte de ellos se explican por cómo la importancia de las normas ha quedado muy devaluada. Esta idea de que las cuestiones ya no se juzgan en función de si se pueden o no se pueden hacer en función de los acuerdos, sino si al final el que lo lleva a cabo tiene capacidad para hacerlo. Y entonces esto crea un entorno muy inestable, donde al final los países pues, pueden decidir avanzar en sus objetivos por encima de los demás, y esto es algo que debe ser revertido porque como europeos, por ejemplo, no nos va a ir bien en un mundo donde los actores simplemente actúan en función de si pueden llegar a hacerlo. Al final, Europa es una potencia normativa y debe reivindicar el valor de las normas como algo que no solo civiliza el escenario internacional, sino que al final nos protege a todos, aunque en ocasiones pues, no concuerdan con nuestros intereses más inmediatos. Bueno, pues Europa debe ejercer un papel protagonista porque al final es el último baluarte de la importancia de las conductas reguladas por normas y de los acuerdos. Es cierto que la Unión Europea se la critica por ineficacia, por inoperancia en algunos asuntos, pero estos acontecimientos de los últimos años, sea la guerra de Ucrania o incluso algo más lejos en la propia pandemia, ha demostrado que al final las instituciones europeas son capaces de reaccionar y hacerlo bien cuando la realidad al final nos fuerza a esos consensos. Entonces, yo creo que en estos años la Unión Europea ha ganado mucho bagaje, agilidad y la importancia es que no pierda ese pulso, porque al final los europeos estamos llamados a ejercer un papel protagonista o a quedar en la irrelevancia en los próximos años. Pues el papel de España dentro de este contexto, tradicionalmente España siempre ha sido un país que se ha buscado sumarse a los consensos, identificar dónde están los acuerdos y sumarse, tratar de contribuir y ser valorado por ello. Yo creo que también ha llegado el momento de reivindicar esa mayoría de edad y no solo remar a favor de los intereses comunes, sino ser capaces también de introducir en la agenda europea cuáles son las necesidades específicas de España, que las tenemos y que tenemos que aprovechar el enorme valor añadido que nos da la Unión Europea para avanzar en esos objetivos particulares, como hacen otros países de la Unión.